Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde donde nos estés viendo. Nosotros somos una vez más Diana y Sergio de Comunidad Fluyendo. Ya sabes, este espacio donde vienes y aprendes con nosotros sobre comunidades virtuales y sobre los distintos usos y funciones que pueden tener. Sabes que nosotros las dedicamos a emprender online, a relaciones, sexualidad y muchos otros temas, y que también te presentamos a varios de nuestros amigos, vecinos digitales, que dedican las suyas a distintos temas y a distintas situaciones en la vida. Hoy, por ejemplo, te traemos a uno de nuestros amigos más queridos y más cercanos en este tema, que es Alex Quintana. Él es parte de Comunidad Fluyendo desde el 2018 a principios, si no estoy mal, y aparte de eso tiene su propia comunidad de aprendizaje para escritores. Pero yo no te voy a destapar todavía nada sobre esto. Dejemos primero que él se presente, que nos cuente qué tal está y vamos entrando en materia. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola, guapo. Muy bien, no, vosotros también me imagino, ¿no? Aunque ya hemos estado hablando un rato antes de grabar, o sea que nos saltamos esa parte de ¿qué ¿De cómo tal? estás? ¿Cómo estáis? Yo bien, ¿y tú? Pero bien, aquí estamos dispuestos a responder lo que haga falta para orientar a la gente Muy a que bien, una esto de las comunidades. pues genial. Genial, genial tenerte por acá. Teníamos muchas ganas de hablar contigo porque Ujú. tienes una comunidad que nos parece súper interesante y bueno, y porque llevamos mucho tiempo trabajando y haciendo cosas juntos y bueno, está muy rico hablar contigo. Uh -huh. ¿Qué tal si para empezar nos cuentas, bueno, tú qué? ¿Quién eres? ¿Qué haces exactamente? ¿En dónde vives? ¿Dónde te localizamos? Bueno, pues yo soy Alejandro Quintana y soy fundador del proyecto oficiodeescritor.com, con el cual pues ayudo a personas interesadas en la escritura, en la narrativa, a escribir y publicar una obra de ficción. Escribir una obra de ficción que merezca la pena leerse, ¿no? Porque escribe mucha gente, pero no todo lo que se escribe es digno de ser publicado. Entonces, el pilar fundamental de mi proyecto es, antes de publicar, escribe algo que merezca la pena ser leído, ¿no? Cierto. Uh-huh. Y bien, bueno, estoy en Barcelona, soy de Barcelona, no soy muy nómada, aunque últimamente sí me da el puntillo de viajar, como vosotros sabéis, Uh -huh. pero estoy anclado en Barcelona, aunque hoy en día, pues ya sabemos, ¿no? Que con la capacidad de conectarse a Internet, trabajas desde cualquier lugar y con personas de todo el mundo. En mis Mm. cursos para escritores, pues tengo personas desde Japón hasta Argentina, pasando por India y China. Bueno, o sea, hay personas de todo el mundo. Qué Ujú. bueno. Qué Ujú. chévere. Alex, ¿cuándo empezaste con todo esto de escribir? ¿Siempre te llamó la atención el tema de la escritura o hacías algo antes de ponerte con todo este tema? Sí, bueno, a mí me pasa como la mayoría de los que dicen, yo quiero ser escritor, ¿no? Yo de mayor quiero ser escritor. Pero sí, siempre me ha llamado la atención, siempre había escrito, sobre todo desde que me regalaron lo típico por la comunión, ¿no? Cuando te hacen los regalos de la comunión, que yo no la hice, pero bueno, me cayeron algunos regalos igualmente. Y me regalaron mi abuela una máquina de escribir y aquello me pareció, vamos, una herramienta mágica, ¿no? Me pareció Wow. algo mágico. Y yo ya tenía interés, yo ya había escrito algún cuento, así, pero fue tener la máquina de escribir y enamorarme, ¿no? Y ahí sí que ya empecé, pues tendría yo unos 8 años o así, siempre he estado escribiendo algo. Uh -huh. Siempre, evidentemente, pues tonterías, ¿no? Con 8 años ya ves tú que puedes escribir. Pero sí, siempre he tenido ese gusanillo, siempre me ha llamado la atención ese camino. Qué Lo bueno. que pasa, como digo, ¿no? Las típicas creencias que le meten a uno en la cabeza, ¿no? De escritor no se vive, búscate un trabajo de provecho, estudia algo con futuro y esas historias, ¿no? Que al final son creencias y son estereotipos sociales, ¿no? Ya. Creencias que tiene la familia y eso. Mm. Y entonces, bueno, pues me estuve dedicando a diversos trabajos y oficios hasta el año 2013, en el que salió mal, bueno, no salió mal realmente, lo que pasa es que ya me di cuenta que no era el camino que yo quería seguir. En 2012 creo que fue,
creé una empresa, ya había sido emprendedor antes, y en 2012 creé una empresa, pero ya me di cuenta de que no era lo que yo quería hacer realmente. Y lo dejé a finales de 2012, creo que fue, finales de 2012, principios de 2013, y ya me planteé en serio qué quería hacer. O sea, a mí qué es lo que me gusta, a mí realmente me gusta leer, me gusta escribir, dónde podría yo trabajar a gusto, pues en el tema editorial, y me monté realmente un trabajo a mi medida, con lo que a mí me gustaba hacer, lo que podía ofrecer según mis conocimientos y mi experiencia, y así nació Oficio de Escritor. Qué bueno. 2013. Buah. Tengo una pregunta que me ronda un poco por curiosidad morbosa, que es, ¿te acuerdas de la marca y el modelo de la máquina de escribir que te regalaron? Pues sí. Era, a ver, el modelo igual no lo tengo del todo claro, pero era una Olivetti Lettera 9 o algo así. Wow. ¿De estas que podías mover por la casa o de esas que ponías y ahí se quedaba? No, sí, bueno, era transportable. De hecho, la tapa que tenía era como una maletita, te podías llevar la máquina donde fuera. Y era ligera, era sencillita, no tenía componentes eléctricos, ¿no? Así como habían máquinas pues que te regulaban los márgenes, la tabulación, todo esto. Esta era muy, muy sencillita. Pero bueno, siempre me han parecido, además, yo siempre he dicho que si tuviera espacio y dinero de sobra para ser coleccionista de algo extravagante, sería coleccionista de máquinas de escribir antiguas. ¿Sí? Wow. Sí, claro. Qué curioso. Me fascinan las máquinas de escribir. Qué curioso, en mi casa también tuvimos máquina de escribir porque mi padre pues tenía una papelería y allí él hacía algunos trabajitos como claro, al frente de la papelería donde tenía mi papá estaba la notaría. Entonces había gente que a veces necesitaba como una pequeña carta, no sé qué, entonces él lo hacía en su máquina de escribir. Y recuerdo cuando yo era pequeña que al principio la máquina era como muy grande y muy pesada, pero después de unos años se volvió muy moderna y era un poquitito más chiquitica y más liviana, ¿no? Sí, Me parecía como más bonita porque tenía como unos colores allí. Yo de marcas ni idea, o sea, te digo que no me acordaría en ese momento qué marca era, pero era así como toda, bueno, la última que tuve era muy chiquitita y tal. Ajá. Claro, todo evoluciona. Claro. Las máquinas de escribir, hay unas además que son súper pequeñas, súper portátiles, que tienen lo mínimo y nada, se metían en un bolso prácticamente. Claro. Bueno, además que yo creo que nosotros somos de la generación, yo por ejemplo, cuando me metí a estudiar sistemas, me enseñaron sistemas primero con una máquina de escribir. O sea, antes de yo coger un ordenador, tenía que aprender a escribir en la máquina de escribir, sin ver pues el teclado y esto, que se te metían los berracos dedos dentro de la máquina. Sí, y recuerdo que las primeras clases eran máquina de escribir y yo decía, pero si yo vengo a estudiar el computador que tampoco sabía que era el ordenador ni nada, porque en mi casa no había, y yo ya tenía como 17 años en ese entonces, pero recuerdo que las primeras clases eran máquina de escribir. O sea, hacer planas, hacer escritos en la máquina de escribir. Claro. Era muy gracioso. Somos esa generación, ¿no? Que nos ha tocado. Yo creo que el que nos escucha ahorita de la generación de Sergio no nos entiende. No, mi generación, desde que apareció el Microsoft Word, yo creo que no sabe ni lo que es un tabulador, ni lo que es un salto de línea, ni lo que es... Que se te metan los dedos en la... Hacer bien los párrafos también. Bueno, esas pequeñas cositas. Qué curioso. Sí. Bueno, Alex, y con esto de la escritura, ¿cómo la estás enfocando? Bueno, tú nos mencionabas que ayudas a personas que quieren escribir, ¿no? Pero ¿qué haces exactamente con esa ayuda? Si yo quiero escribir un cuento, entonces te contacto y tú me ayudas desde, no sé, tengo la idea de escribir una historia de una migrante, ¿tú me ayudas a planear toda la idea o tú, si yo ya tengo lo escrito, te lo mando y tú lo lees? ¿Qué es exactamente lo que haces? Hay muchos tipos de escritores, entonces hay personas que acuden a mí porque tienen una idea o tienen una inquietud y sienten el impulso de escribir, pero realmente no saben ni por dónde empezar. Y bueno, para esas personas hay una orientación necesaria, ¿no? Realmente plantearse muchas cosas de dónde surge, por ejemplo, de dónde surge esa necesidad de escribir, ¿no? Ese impulso. Sí. Y puede ser que sea algo del inconsciente que está ahí como una energía que está
inconscientemente que quiere aflorar, ¿no? Y la persona conscientemente no sabe lo que es. Y la escritura, pues, es un medio fantástico para hacer ese tipo de conexión, ¿no? Inconsciente-consciente. Dejarse fluir escribiendo simplemente revela muchísimas cosas, revela muchísimo. Luego, después, también están las personas que ya han escrito y quieren mejorar, o que bueno, sienten que les falta técnica para contar historias, o que su estilo es mejorable, o incluso personas que ya han escrito su novela y necesitan una orientación, ¿no? Necesitan que alguien les valore con criterio, porque lo típico es dar esa novela a leer a algún amigo, a algún familiar que le gusta la lectura y supuestamente entiende, pero ahí hay muchas limitaciones, ¿no? La capacidad de esa persona para valorar un texto puede ser limitada, y también la cercanía emocional, pues a lo mejor puede condicionar la crítica, ¿no? Sobre ese libro que se haga. Y hay personas que buscan un profesional que les diga técnicamente si su historia funciona o no, que les comente si los personajes funcionan, si los diálogos funcionan, si la narrativa está equilibrada y ese tipo de cosas. Vaya, casi más bien como un agente literario por el estilo. No, bueno, un agente literario se dedica más bien a representar autores. Es otra historia, ¿no? Es más bien como lo que toda la vida se ha conocido como editor de mesa. Yo me dedico en el contenido. Y tradicionalmente en las editoriales había esta persona, que era el editor de mesa, que trabajaba con los autores el texto. Trabajaba pues este tipo de cosas, el estilo, el equilibrio narrativo, la consistencia de los personajes y los diálogos, y era una colaboración muy estrecha. De hecho, muchísimas grandes obras de la literatura, si no hubiera sido por un editor que trabajó con el escritor ese contenido, no hubieran llegado a nosotros tal como están ahora, ¿no? Se consideran obras maestras. Y si ves casi cualquier texto de un escritor reconocido, incluso premio Nobel, y bueno, escritores con mucha fuerza literaria, ¿no? O sea, escritores muy, muy reconocidos, y si lees el original está siempre todo lleno de tachones, rectificaciones, se cambiaba el texto siempre hasta última hora. Wow. Y yo he querido recuperar eso, un poco, esa tradición, porque últimamente ese trabajo no se suele hacer. El sector editorial cambió mucho durante el siglo XX y a finales del siglo XX, mucho más a principios del siglo XXI, esa figura del editor de mesa, pues casi había, no te diré casi había desaparecido, pero había perdido muchísima relevancia. Pues fíjate que me resulta medio familiar y toda la historia, porque uno de mis juegos favoritos de vez en cuando es el de cazar erratas en los libros. Ajá. Erratas, te digo, cualquier cosa tonta, como una palabra mal escrita que cualquiera diría que no pagan a un revisor ortotipográfico ni nada por el estilo, sí. Pero también te digo de, por ejemplo, un libro que tengo por ahí en casa, lo tengo como un ejemplo de esto, porque le falta en una sección una serie de páginas y en vez de ser las que tendrían que ser, vienen varias reimpresas. Y me parece muy curioso. Bueno, eso sería otra rama, ¿no? Más dedicada a la impresión. Claro, a mí con eso, una vez yo hablando con un profesional, una persona que llevaba muchos años en el medio, y me comentó, cuando todo era analógico, el texto, una vez ya se decidía esto es lo que va a imprimirse, ¿no? Lo que se va a publicar, ese texto pasaba por muchas manos. O sea, pasaba por un corrector, había pasado por el editor de mesa, corrector ortográfico, el corrector de estilo. Después ese texto llegaba a la imprenta y en la imprenta lo revisaba el responsable de imprimir aquello, ¿no? El linotipista. Después había un corrector de pruebas y ese texto pasaba por muchas manos. Entonces, siempre, aún así, casi siempre se escapaba alguna errata, ¿no? Pero era más bien un error de imprenta, un error al componer los tipos y tal. Pero ¿qué pasa en la era digital?
ese texto, una vez se decide esto es lo que se va a publicar, eso va directamente a la máquina. Ha pasado por muchas menos manos, ha pasado, la han revisado, la han leído muchísimas menos personas, ¿no? Entonces es fácil que los libros hoy, a pesar de tanta tecnología, salgan con muchos más errores de como salían antes. Wow. Sí. Sí. Oye, Alex, con esto de la comunidad, ¿cómo empezó, o sea, cómo empezaste a crearla? O sea, ¿por qué te dio, desde que creaste tu proyecto, sabías que querías crear una comunidad o creaste tu proyecto y la comunidad fue surgiendo después? Claro, el proyecto realmente no tiene nada que ver con lo que yo tenía pensado al principio, ¿no? Entonces, claro, yo me he ido adaptando también un poco a la necesidad de mi audiencia, la necesidad de las personas que pueden requerir mis servicios. Y realmente yo al principio quería ser editor, o sea, ayudar a las personas con, bueno, pues con el contenido de sus obras, ¿no? Y revisando, pues me di cuenta de que hacía falta mucha formación. Entonces empecé con los cursos, empecé a dar cursos, porque creía necesaria, ¿no?, esa educación, no solo en lo que es las reglas de la narrativa, la estructura de una novela, la composición de personajes y muchas cosas más que hay implicadas, sino también en cómo funcionaba el proceso de escribir y hasta publicar un libro, ¿no? Porque claro, hoy en día cualquier texto lo subes a Amazon, haces una portada así con herramientas gratuitas de diseño, pones 4 letras y ya está, ¿no? Ya tienes publicado el libro. Sí. Pero ¿qué estás publicando, no? Entonces, yo vi que era necesaria una educación en ese sentido, en qué es un libro realmente, qué es realmente escribir y qué es realmente un escritor, qué significa publicar, qué proceso sigue ese libro desde que se escribe hasta que llega a las manos de los lectores. Y así empezaron a surgir los cursos. Hice varios cursos orientados a esto, ¿no? Técnicas narrativas, también la escritura, que para mí es un pilar fundamental de mi proyecto y de lo que es escribir, y la figura del escritor es entender que la escritura es un acto de autoconocimiento realmente. Todos los grandes escritores se han explorado a sí mismos y han hecho literatura con esa exploración. Entonces, en esa línea, pues empecé a crear cursos. Creí necesario que las personas interesadas en escribir supieran de dónde viene ese impulso, esa necesidad de expresarse escribiendo, de querer hacer literatura. Y he empezado por ahí, después técnicas narrativas, que al contrario de lo que muchas personas creían al principio cuando llegaban a mí, que las técnicas narrativas pueden condicionar la creatividad, ¿no? Siempre existe esa creencia de que, bueno, la creatividad es libre, ¿no? Bueno, sí, pero también hay unas normas que si las sabes conjugar bien, al final acaban siendo una fuente de creatividad en lugar de coartar la creatividad. Y después también cursos relacionados con el tema del sector editorial, cómo funciona la marca personal para escritores, el marketing para escritores, el proceso de creación de un libro. Y a raíz de los cursos, claro, o sea, tuve muy buen feedback y muy buen recibimiento. A estas alturas creo que habrán pasado por mis cursos pues en unos 5.000 alumnos, más o menos. Entonces, claro, los cursos se quedaban ahí y después el seguimiento tenía que ser 1 a 1, ya con lo que escribía cada uno, hacer la labor de editor de mesa, ¿no? De trabajar los textos de cada persona con lo que había escrito. Y consideré que también podía ser útil hacer este mismo trabajo, este mismo seguimiento de manera grupal. En lugar de revisar los textos 1 a 1, pues juntar grupos de personas y empecé a crear los talleres de creación literaria también, ¿no? No solo los cursos, por decirlo de alguna manera, empaquetados, ya un contenido empaquetado que cada uno veía y asimilaba, y consideré que crear grupos de creación, ¿no? De trabajar sobre esa teoría, trabajar en la práctica. Qué bueno. Y así fue como empezaron a surgir
empezó a surgir la comunidad de escritores. ¿Eh? Qué bien. Ujú. Oye, pues Bueno, justo, tenía sí. por ahí esa curiosidad rondando, pero bueno, se puede transformar en una pregunta diferente. ¿Tú has observado algún cambio en los beneficios que recibe la gente al trabajar contigo ahora que lo hacen en comunidad? Claro, por supuesto. Sí, sí. Hombre, obviamente es diferente trabajar uno a uno que trabajar en grupo, pero desde luego trabajar en grupo es súper enriquecedor. Es sobre todo algo que es creación, ¿no? Que es literatura, es creatividad pura. Entonces yo puedo ver a lo mejor lo técnico, yo sé por qué un texto, por qué funciona o por qué no funciona y puedo dar indicaciones técnicas y puedo hacer muchas observaciones basadas en la experiencia y en mis conocimientos y después siempre hay alguien dentro del grupo que leyendo ese mismo texto y valorándolo ve cosas que yo no he visto, por ejemplo, porque se ha fijado en otra cosa o le ha llamado la atención otra parte del texto. A mí, por ejemplo, me interesa más pues, el componente psicológico del personaje. Y a esa otra persona le interesa más la coherencia, del misterio que se tiene que resolver, ¿no? Y entonces, claro, uno se fija en algo que le ha llamado la atención, otro se fija en un error que había en tal sitio que a mí se me pasó por alto, y cada uno aporta lo suyo. Y ese texto, esa persona, ve que se enriquece muchísimo con la opinión de un grupo. Y alguien que está trabajando, son muchos ojos y muchas cabezas puestas en el mismo texto y cada persona puede aportar algo diferente. Es Qué muy interesante. enriquecedor, claro. Claro, totalmente. Alex, ¿has pensado, bueno, si oficio de escritor nació en el 2013, pues bueno, ya llevas como 7 años. Ujú. ¿Qué has pensado hacer con el proyecto? ¿Piensas seguirlo manejando igual, con cursos, la comunidad y esto? ¿O se te ha ocurrido hacer algo distinto, enfocarte en otra área, también con la escritura, algo Ajá. así? Pues sí, 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 claro, porque realmente la creación de oficio de escritor me ha llevado por un camino, precisamente, de autoconocimiento, ¿no? O sea, yo siempre la escritura la he visto así. Para mí ha sido una herramienta de autoconocimiento. Ujú. Pero claro, montar un negocio relacionado con eso, escribir no solo lo que escribo yo para mí, ¿no? Sino lo que escriben otras personas, entrar en sus inquietudes, en su mundo interior. Después también casualidades y sucesos que han tenido lugar en mi vida, ¿no? Me han llevado por un camino de entender que realmente me atrae muchísimo este componente de la escritura como herramienta de autoconocimiento y di un paso más allá y he considerado y de hecho lo estoy poniendo en práctica con algunas personas que la escritura es además una herramienta de terapéutica, una herramienta de sanación. Interesante. Es llevar el autoconocimiento un paso más allá y a través de comprender la historia personal, eh, nuestra vida no deja de ser en realidad una historia que nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Sobre nuestra realidad. Una misma vida vista de dos ángulos diferentes, a lo mejor son eh, realmente opuestas, ¿no? Son totalmente diferentes. Y es a través del conocimiento de la historia personal que se llega con la escritura, hay un paso más, que es sanar esa historia personal también apoyándose en la escritura. Y quiero orientarme más hacia esa parte, llevar ese componente, ese pilar esencial de mi proyecto, de la escritura como acto de autoconocimiento, llevarla un paso más allá. Y hay aún otro paso más allá, pero bueno, a ese no he llegado todavía. Estoy En el primer paso. asentando el segundo Ojo. paso, ¿no? De la escritura. Ya hablamos no solo de autoconocimiento, sino de crecimiento personal, de evolución espiritual incluso, Claro, ¿no? y de sanación, que lo has mencionado De también. sanación física incluso. Sí. Qué bonito, me gusta mucho lo que dices y bueno, y hacia dónde vas con el proyecto. Me parece Ajá. que está muy chulo y que bueno, además que haces un trabajo maravilloso con
con esto, ¿no? Entonces, pues bueno, si ya tienes la comunidad y tienes también la experiencia, porque a veces nos cuesta arrancar, tenemos como la idea y nos cuesta arrancar porque no hay experiencia, ya al menos tú tienes la experiencia y ahorita es organizarla un poco para hacer el otro salto. Sí, realmente los proyectos que montamos como con la idea de una empresa, ¿no? De dedicarnos a algo que nos gusta, de ganarnos la vida con eso, por supuesto, pero realmente cuando todo empieza a funcionar es cuando te das cuenta de que el proyecto que has montado va más allá, ¿no? Es siempre un aprendizaje que te va a llevar mucho más allá de lo que tú creías. Y comenzar un proyecto empresarial, un emprendimiento, un autotrabajo, como quieras llamarlo, alineado con tus valores, con lo que realmente te gusta, que disfrutas realmente haciendo, eso te lleva siempre a un aprendizaje de algo más, ¿no? Te lleva por un camino que nunca hubieras esperado antes de montarlo. Al menos hablo por mí, es mi experiencia, pero sé que es la experiencia también de muchísimas otras personas, otros emprendedores que conocemos, que les ha pasado exactamente lo mismo, ¿no? Sí. Alex, ¿te imaginas haciendo otra cosa? Pues sí, por imaginar puedo imaginar mucho, tengo mucha imaginación. Es escritor, no. Bueno, sí, eso también es cierto. Pero bueno, no, o sea, me refiero a haciendo otra cosa que también te guste, ¿no? No haciendo cualquier cosa porque toca, sino hay otra cosa que te gustaría, a la que te gustaría dedicarte aparte de esto, o definitivamente tú crees que esto es para lo que eres bueno, en esto es en lo que puedes ayudar a las personas, y esto, bueno, es que hay Dicho de personas... otra forma, ¿te quieres hacer viejo haciendo esto? Ya. Realmente me quiero hacer viejo siguiendo el camino de evolución constante, ¿no? O sea, tampoco me gusta hablar mucho de evolución, pero hacer un recorrido que siempre va a más, ¿no? Entonces, de momento, mi puerta de entrada para este recorrido ha sido la escritura, en todos los pasos que he dado y los pasos que pienso dar a corto plazo, ¿no? A corto o medio plazo. De momento, la entrada siempre va a tener algún tipo de relación con la escritura. Lo que haya más allá, no lo sé, me gustan un montón de cosas. Me he formado como coach también, estoy muy metido en el tema de chamanismo, caminos iniciáticos, bueno, hay muchas cosas que toco y me gustaría hacer. De momento, sé que algún día transitaré más, de manera más profesional, ¿no? Por decirlo así, en ese terreno. De entrada mi inicio siempre en estos proyectos es la escritura. Ya ves si puede ser que algún día cambie, no lo sé, a dónde llevará. Bueno, nosotros porque te conocemos sabemos que tienes una pasión por las películas y por todo este mundo del cine y todo esto. ¿Crees que esa formación, o sea, sí, creo que formación, se podría decir, vino antes de lo de la escritura, ¿no? ¿O era aparejada? Fue paralela. Durante un periodo de mi vida yo también dejé un trabajo que no me satisfacía. Eso ha sido un patrón, ¿no? En mí. Hacer trabajos que no me satisfacen, impulsado por esta necesidad de hay que ganarse la vida, hay que tener un trabajo de provecho, este tipo de cosas. Pero siempre he terminado dejando ese tipo de trabajos alimenticios por dedicarme o intentar dedicarme a algo que me gustara realmente, ¿no? Que me llenara. Y hubo una época que me dediqué al cine, o sea, y profesionalmente quería trabajar en el mundo del cine, ¿no? Y me formé como fotógrafo, como operador de cámara de cine, cuando el cine era analógico, claro, que ahora todo es digital, pero yo trabajé con película química y bueno, toda esa magia, ¿no? De la fotografía analógica. Y fue paralelo, o sea, yo además metido en el sector del cine, en el cual yo me quise especializar en fotografía y siempre estuve en ese momento escribiendo guiones. Qué bueno. O sea, yo seguí escribiendo, ¿no? En ese periodo de mi vida, en lugar de relatos o pensamientos, diarios, cosas que pasaban por mi cabeza, escribí guiones. Y bueno, eso derivó por una serie de circunstancias, ¿no? Después de
algunos desengaños, el desencanto del cine, ¿no? Como yo le llamo. Entonces no me dediqué profesionalmente a eso y seguí haciendo otras cosas, pero la escritura siempre estuvo presente. Yo pensé que el cine te había llevado a esa parte crítica. Quién sabe, ¿no? También, claro, ese fue, de hecho, la primera formación que yo tuve sobre escritura fue estudiando cine. Estudié guión, ¿no? Y trabajé las estructuras narrativas, los personajes, diálogo, obviamente en el cine se trabaja muchísimo. Y después, ya cuando no seguí por ese camino, ya hice cursos más especializados en literatura, ¿no? En narrativa, pero sí, mi primera formación fue en narrativa audiovisual. Wow. Sí, sí. Pues oye, fíjate qué gracioso. Tú que estabas en la época en la que el cuarto oscuro era para revelar fotos o para guardar los manuscritos que no valían para nada. Y ahora, bueno, pues en fin, los cuartos oscuros son otra cosa totalmente diferente. Pero lo que más me llama la atención es que no te has despegado de lo que para ti ha sido, supongo que el sentido de todo. Que bueno, de una forma o de otra es que lo hayas intentado con el cine, lo hayas intentado con la literatura, lo tuyo es la comunicación y la expresión. Es un detallito muy... Al menos es lo que me salta a la cara, como si estuviera en la nave de Alien y viniera uno de estos bichitos tan simpáticos, pues es lo que me salta a mí a la cara. Sí, todos tenemos una tendencia natural, ¿no? Hacia algo, ¿no? Y está claro que mi tendencia natural ha estado relacionada con la comunicación. Me llamó la atención estudiar periodismo también en su día. Si hubiera estudiado alguna carrera, probablemente hubiera sido periodismo, psicología, que también es comunicación, ¿no? Psicología, tiene mucho de eso. Y sí, escribir ha sido la constante. Qué interesante. Bueno, ¿qué otra pregunta le tenemos? Pues le tenemos una mítica. Lo que pasa es que como ya has ido contando un poquito cómo ha sido para ti el sentido de todo esto, cuál ha sido una chispa, un detonante, un motivo profundo, el método de Tucídides a lo mejor se puede hacer un poco redundante si lo volvemos a colar aquí, a hacer un énfasis. Entonces vamos a optar por una pregunta un poquito más de Alex diciéndole a quien nos está viendo algo que les pueda ir en su propio beneficio. Y en este caso se me ocurre decir, bueno, Alex, tú, si ves a una persona que está indecisa sobre lanzarse a toda esta aventura de lo digital o a tener su propia idea y a ponerla en el mundo y a compartirla con los demás, ¿tú le recomendarías esto de las comunidades virtuales o le recomendarías otra cosa? Y en cada caso, pues, ¿por qué? Yo creo que la comunidad es esencial. El estar en contacto con personas que van en la misma dirección o tener un grupo de personas con intereses comunes, ¿no? Con inquietudes comunes, yo creo que es esencial para avanzar, crecer y también liberarse, ¿no? Ya lo sabéis, el ejemplo que pongo siempre es emprender online. Si montas un proyecto online es muy solitario, o sea, porque realmente todo lo haces con una conexión a internet y un teclado y una pantalla, ¿eh? Entonces estás un poco aislado. Sí que están las redes sociales, pero bueno, las redes sociales ya sabemos, ¿no? Que todo lo que te comunican por un lado te incomunican por otro, ¿no? Y realmente es muy solitario emprender, te acucian muchas dudas, tienes muchas inquietudes, no siempre tienes a alguien con quien acudir o no siempre estás seguro de las fuentes a las que vas a parar. Y funcionar dentro de una comunidad con personas que ya han pasado por eso o que ya han podido solucionar un problema que a ti todavía no se te ha presentado, o simplemente compartir. En algunas reuniones de las que tenemos nosotros no hablamos ni siquiera del emprendimiento, hablamos de nuestros temas personales, de nuestras inquietudes, de lo que nos pasa en la vida cotidiana, ¿no? Y el poder compartir, pues, es importante. Yo antes de formar parte de vuestra comunidad estaba, bueno, un poco aislado, ¿no? Sí que iba a networkings y tal, pero realmente
sentir que tienes ese acompañamiento, pues te libera bastante. Te quita presión y tensión de encima, ¿no? De llevar tú solo el proyecto. Entonces, sí, trabajar en comunidad, además de establecer sinergias que pueden ser beneficiosas para el negocio, para esa parte del negocio, en lo personal, pues también es un punto de contacto con lo humano, ¿no? Y con poder desahogarte en un momento dado de algo que te ha pasado o de un problema del que no sabes salir o mil cosas. Y afrontar eso en solitario no sé si es posible o tienes que ser un genio, ¿no? Pero yo creo que todas las personas que han hecho grandes cosas las han hecho en equipo. Sí, vamos, de hecho ahora se ve esa camiseta de escala rápido, monta equipo, delega cuanto antes o cosas por el estilo. Está muy, muy de moda esa clase de mensajes. Sí, bueno, además yo soy del pensar que aquí vinimos es precisamente a estar juntos, ¿no? A aprender juntos, que sí, que es un camino que vivimos en solitario, sí, venimos solos, nos vamos a morir solos y toda esa historia, pero en el viaje, pues el estar con personas es donde está realmente el crecimiento, donde aprendemos más rápido, donde crecemos y avanzamos también, ¿no? Entonces, muy de acuerdo contigo y bueno, y con lo que dices también de no sentirnos solos, sumado a lo que dijiste antes de tu comunidad, donde se apoyan también, ¿no? Claro. Tus errores, sirven de espejo también para los demás. El contraste es casi quizás lo más importante que tienen las comunidades, porque uno mismo mirándote delante de un espejo o delante de una pantalla, es que vas a ver siempre lo mismo. Exacto. Es la perspectiva, es lo mismo que pasa con un texto. Porque es necesario que alguien con criterio revise algo que has escrito. Porque esa persona tiene cierta distancia emocional, ¿no? No es su creación y tiene esa perspectiva desde fuera del elemento creativo. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, en tu proyecto a lo mejor te pasa algo y no ves la solución porque no tienes perspectiva, estás metido en esa bola de nieve. Claro. En cambio, bueno, contar con alguien que ve esa bola de nieve desde fuera te puede señalar dónde está la solución. Oye, Alex, aquí entre nos y a son de chisme, ¿tú crees que los blogs todavía seguirán funcionando en esta época? Donde, además es que te lo digo porque estoy notando mucho que la gente ahorita pues está con el tema de tengo que escribir un libro, ¿no? O sea, está con la historia de que, bueno, yo ya llevo muchos años en el mundo digital o lo que sea haciendo este proyecto, como que es el momento de lanzar un libro y dejar, supongamos, los blogs. También con el tema de las redes sociales, ¿no? Que hay tantas redes sociales hoy en día donde tienes que escribir o mandar videos o no sé qué. No sé, yo, y creo que tú también cuando empezaste tu proyecto, pues lo empezamos con un blog, ¿no? Escribiendo nuestras historias o escribiendo para ayudar a otras personas y tal. ¿Tú crees que los blogs van a morir pronto o todavía hay esperanza para ellos y para los que nos gusta escribir en blogs y todo esto? Yo creo que el blog es algo que siempre tendrá futuro. Puede ser algo que a lo mejor en cierto momento esté más de moda otro soporte, ¿no? Por ejemplo, funciona ahora también los canales de YouTube, por decir algo, ¿no? O sea, un canal de YouTube también hay muchísima gente que va a buscar la información directamente a YouTube sin pasar por Google. Ya se va a buscar directamente el vídeo. Pero siempre Internet es compartir información. Y la gente cuando entra en Internet, bueno, muchísima gente que entra en Internet entra para buscar información. Y si tú en tu blog tienes información y tienes información de calidad que le interesa a esa persona que ha entrado a buscar esa información, la va a encontrar en tu blog. Entonces yo creo que todo puede tener altibajos, ¿no? Unas épocas funcionan mejor que otras, pero un blog es información que está ahí a disposición para quien entre a Internet a buscarla y que te encuentre. Ay, Aparte de esto, con todas las quejas que está habiendo ahora de que censura, control, etcétera, etcétera, yo creo que la gente va a optar más cada vez por eso, por tener una plataforma de control en ellos mismos. Estoy en sintonía con Alex en esto. Claro, las redes sociales, bueno, sí, tú publicas en redes sociales, pero
te pueden censurar muy fácilmente, o no todas las opiniones, o vas a encontrar personas de mucho tipo que te van a poner en contra, no sé. Las redes sociales no te pertenecen y tienes que seguir las reglas que pone otro para ti, ¿no? Y un blog es algo que controlas tú, es tuyo, y tú decides lo que escribes en él, la información que pones y tú decides, ¿no? Entonces conectará. Quien conecte contigo y te encuentre se quedará, y quien no conecte pues simplemente no volverá. Sí. Bueno, es algo que te pertenece, ¿no? Tú pones las reglas, es tu plataforma. Claro. Qué bueno. Y estás invirtiendo en algo tuyo, ¿no? Porque al fin y al cabo en las redes sociales estamos invirtiendo tiempo, energía en algo que ni siquiera es nuestro, ¿no? Correcto. Entonces... Correcto. Las redes sociales realmente es un caramelo para atraerte y que te quedes ahí y te enganches, pero realmente es un gran mercado de venta de datos personales. Eso son las redes sociales. Claro. Y poco más. No sé, igual Twitter se salva un poco, ¿no? No es tan invasiva a lo mejor, pero bueno, Twitter ya se sabe. Ahí hay de todo. Todo el mundo Y opina de todo. De todo, de todo. Y bueno, pues, te puedes crear también una comunidad en Twitter, pero al fin y al cabo Twitter tampoco te pertenece, ¿no? Y no deja de ser una red social con la que comercian también con la información que tú compartes. Sí. Pero es eso, es bajo la apariencia de algo entretenido, divertido, social. Lo que está pasando es que hay un tráfico con los datos que tú facilitas y lo que compartes para nada más y nada menos que venderte. Sí, totalmente. Pues un consejo que dejamos aquí a la gente que nos esté viendo es: sírvete de las redes más de lo que ya se sirven de ti. Y si no te sirven, márchate. Nadie te obliga a estar. De hecho, estamos pensando a ver si podemos entrevistar a alguna de estas personas que directamente se han convertido en personas semianalógicas, porque solamente tienen su blog, su lista de correos y ya. Ningún perfil más en redes sociales, ninguna cuenta pública donde puedas seguirles y estar al tanto. Si quieres estar al tanto, contacto directo con ellos en sus canales. Sí. Sí, yo tiendo cada vez más a ello también. Sí, y yo creo que cada vez más personas van a empezar, bueno, con todo este tema de la censura y de que a veces no puedes publicar. De hecho, a mí me sorprende que hasta imágenes, ¿no? O sea, que pones una imagen y que esta imagen, es como que hasta una imagen, no me jodas. ¿En serio? En fin, o sea, te censuran cualquier cosa, no solamente lo que dices, sino también pues las imágenes que colocas o bueno, cualquier cosa. Sí, en fin. Pero es que nadie se libra. Sí, con esto a la final es así. Alex, cuéntanos ahí como para ir terminando, yo creo más o menos. Sí, porque ya llevamos unos 40 minutos más o menos. Un ratito. Cuéntanos, bueno, en dónde te encontramos. Mencionaste Oficio de Escritor, esa es la web. O sea, la tienes con esto. Cuéntanos en dónde estás. Cuéntanos también para ser parte de tu comunidad. ¿En qué público? Porque claro, mencionaste lo que haces, ¿no? O sea, que haces cursos y no sé qué, que para personas que están empezando. ¿La comunidad también está enfocada así? O sea, para personas principiantes que no tienen ni idea ni siquiera de qué escribir. Cuéntanos un poco de eso, de la comunidad. ¿Cómo la tienes estructurada? Esa es la palabra. Y muy cómo bien. Ser parte, ¿no? Si yo quiero ser parte de la comunidad, pues ¿cómo puedo ser parte de la comunidad? Estupendo. Pues realmente antes sí era como más abierto, más público. Cualquiera que entrara en mi blog podía llegar a la comunidad e inscribirse, ¿no? Y participar en la comunidad. Ahora yo considero que para participar en la comunidad es necesario primero haber pasado por alguno de mis cursos. Tengo 2, no tengo lo que se conoce como el funnel de la muerte, ¿no? Que entras y eso es una venta constante, ¿no? Después de un curso siempre hay otro más. Yo tengo 2 cursos y después la participación en la comunidad, que ahora prefiero que las personas que entren sean las personas que ya han hecho conmigo los cursos, ¿no? Los 2 cursos, o al menos como mínimo uno de los 2. Es un curso de iniciación, curso muy básico, sencillo, de iniciación a la narrativa, y después uno que yo ahí lo puse todo. Realmente, claro, puedes estar dando formación, esto es
infinito, ¿no? O sea, tú puedes dar un curso monográfico de personajes, un curso monográfico de descripción de escenas, curso monográfico de diálogos, curso monográfico de 1000 historias que hay dentro de la narrativa. Y yo preferí hacer realmente un curso base en el cual es el de los 7 pilares de la narrativa, cual si entiendes y controlas esos 7 pilares de la narrativa, ya tienes la base para a partir de ahí construir cualquier tipo de historia, cualquier novela. Está muy basado en novela. Y a partir de ahí, después ya es trabajo de práctica sobre esos 7 pilares de la narrativa, que es lo que trabajamos semana a semana en la comunidad. Pero claro, para trabajar con conocimiento de causa dentro de la comunidad, si conoces ya el sistema de los 7 pilares de la narrativa, pues ya todo va mucho más fluido, ¿no? Sí, ya y lo que hacemos pues es eso, o sea, si visitas mi blog en oficiodeescritor.com puedes tener una muestra gratuita, ¿no? Hay un curso gratuito que tú puedes hacer para ver si lo que yo explico en ese curso, si te sirve, si conectas conmigo, con mi manera de enseñar y mi manera de ver la escritura, la narrativa, y si te gusta, pues entrar ya en uno de los cursos básicos. Y a partir de ahí, si te gusta, entrar en la comunidad, y si no te gusta, pues te quedas con lo que te haya servido y lo que siempre les digo, ¿no? Mis alumnos, yo de todo lo que diga, te quedas con lo que te sirva y lo que no te sirva, pues como si no te lo hubiera dicho, no pasa nada. Bueno, prerrogativa, sí. Total. Claro, cada uno al final, el conocimiento es conocimiento. Después con el conocimiento cada uno se lo aplica y lo pone en funcionamiento según sus propios criterios y valores, ¿no? Claro. Entonces, yo me defino como facilitador de ese conocimiento. Yo te facilito el conocimiento. Lo que hagas después con ese conocimiento te corresponde a ti y tienes la libertad para aplicarlo o para desecharlo completamente. Me gusta eso, facilitado. Pues sí, muy bien. Sí, 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 totalmente. Además, porque puede que lo que tú me digas hoy no me sirva, pero mañana me haga clic, ¿no? Todo es posible. Exacto. Claro que sí. Sí, sí, sí. Así ¿Por qué no funciona. decimos me encaje, que hay una expresión en español que no tenemos que tomar prestada del inglés? ¿Y qué dije? Haga clic. Haga Me clic. encaje. Bueno, pues que haga clic, ¿eso está en inglés? Ay, por Dios. Pero si haga clic Es que esto es una de las cosas más tontas que pasan desde que trabajamos por internet y se ha globalizado todo este asunto. Como los hay que siguen a mentores americanos y los americanos tienen cosas como tomar acción, hacer clic y otras cuantas, pues en fin, la gente acaba españolizando y bastardizando las expresiones y dejamos de utilizar las que son naturales de nuestro idioma. Pero ¿cómo dices hacer clic? O sea, haz clic en esta Algo me tecla. encaja. Pero en este contexto es totalmente diferente. Hacer clic es pulsas. Pulsas. Mira, ¿me permites que lance un mensaje a la audiencia de algo que a mí me enerva bastante? Todo tuyo. Por favor, audiencia, dejad de utilizar la palabra controversial. Existe una palabra en castellano que es controvertido, controvertida, que es el equivalente al controversial que está tomado del inglés. Entonces, ya existe una palabra que define lo que es ser controversial y es... ¿Controversial también es de inglés? Controvertido o controvertido. Hoy he aprendido 2 cosas nuevas en esta charla. ¿Hasta controversial es inglés? Es que pasa... No, porque hacer clic, bueno, o sea, vale, puede ser, pero es una expresión que no es, bueno, tiene ese componente de, realmente es un ¿no? Un momento ajá, ¿no? Ajá. Un momento ajá, haces un clic. Ese me gusta. Bueno, un momento ajá. Puede tener un pase, ¿no? Que sea una expresión coloquial así, pero ya existen palabras, no hace falta tomar literalmente del inglés algunas palabras cuando existen ya esas palabras en castellano y además se parecen tanto, controversial, claro. Controvertido. A ver, para las personas que nos están viendo, les cuento que esta es, bueno, nosotros participamos juntos en una comunidad con Alex, con Sergio, y estas discusiones se suelen dar con bastante frecuencia porque aquí estos dos son con el tema de las palabras y de todo esto bastante quisquillosos. ¿Esta palabra es española, quisquilloso? Sí. ¿Y es de aquí de España o es colombiana? Aquí se usa también.
Bueno, lo más divertido es cuando hacemos bromas como que cada vez que alguien dice empoderar se mueren 3 gatitos o cosas por el estilo. En fin, que eso está muy bien. Me gusta estar rodeada de personas que saben tanto y que me enseñan, así que gracias, Alex, gracias, Sergio, por Bueno, enseñarme y por... tú también enseñas lo tuyo, no te preocupes. Yo sé, claro que sí. Bueno, Alex, pues nos ha Estupendo. encantado. ¿Sí? Sí, sí, ¿no? Que se ha pasado además rapidísimo este rato. Sí, bueno, ya te dije, que es que cuando menos nos damos cuenta, se nos va el rato hablando. Bueno, además que conocer tu historia, que había cosas que no conocíamos. Bueno, ya llevamos muchos años hablando y tal, y había cositas por allí que no teníamos ni idea. Por ejemplo, lo de la máquina de escribir, eso ha sido algo nuevo, Ujú. algo que Sí. desconocíamos de ti. Ujú. Así que genial. Soy un misterioso. Tienes por allí muchas sorpresas Es que tiene que ocultas. guardar el secreto para poder ser un poco más seductor, hombre. Bueno, además que les digo, si lo empiezan a seguir, mucho cuidado porque él es así. O sea, te deja ahí con la duda y luego te lo cuento. Y es muy bueno haciendo eso, así que yo sí les recomiendo que sigan a Alex porque la verdad es que, bueno, van a aprender muchísimo de redacción y de todo esto de la escritura, pero además de esos pequeños truquitos que deja por allí lanzados luego te lo cuento, ¿no? Incluso si no tienes el interés de escribir tu propio libro, también te vendrá genial para aprender a expresarte mejor, a comunicar tus ideas a la gente que quieres llegar. Y bueno, ¿por qué no decirlo? También a contarte mejor el relato de tu propia vida, que a fin de cuentas es uno de los más importantes que vas a contar nunca. Sí, Sí. totalmente. Alex, pues muchísimas gracias. ¿Te ha gustado? ¿La pasaste bien? Gracias a vosotros, me lo he pasado muy bien y lo dejo aquí porque el cierre de Sergio me pareció muy bonito. Ay, qué bueno. Pues nosotros te queremos agradecer por tu tiempo, por acompañarnos, por aceptar esta invitación para venir a estas entrevistas fluyendo. Y bueno, esperamos seguir contando con tu amistad y con tu compañía mucho tiempo más. Mucho. Y bueno, y seguir aprendiendo también a tu lado. Pues nada, nos despedimos. Nos despedimos, como de costumbre, con mi frase de batalla: no seáis mamones. No os veáis esto a saltos ni dejando cosas por el camino porque sabéis lo que ocurre. Pierdes el hilo y con eso pierdes toda la construcción del sentido de lo que se está compartiendo. Nosotros nos esforzamos en traerte el máximo de contenido en el mínimo continente, pero como ves, pues bueno, son temas lo bastante amplios como para que den de sí, como para 1 hora más o menos, y comprendemos si eso te agota. Si es el caso, mi recomendación es la misma de siempre. Tómate una pausa, estira las piernas, levántate a tomarte algo y vuelves y sigues con esto. Nadie te va a decir nada por poner pausa. Lo que no puedes hacer es saltarte trozos y estar pues a salto de mata a ver qué es lo que pillas, porque te vas a perder pues seguramente la perlita del momento. Bueno, y para más cosas, recuerda, estaremos en los comentarios, vas a poder leer algunos destaques de esta charla dentro del post que vamos a hacer en nuestro blog y vas a poder comentar allí también, si lo deseas, con Alex, que estará pendiente, y con nosotros, algunas cuestiones que tengan que ver con esto de la escritura, de la sanación mediante la expresión o de lo que surja, de todo lo que hemos hablado. Y te dejaremos Sí. todos los datos de Alex para que los sigas. Y no siendo más, pues te damos una calurosa despedida y nos vemos en la próxima entrevista fluyendo. Un abrazo, Alex. Chao. Chao, gracias.